Está con nosotros Ricardo Olivera, presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, flamante presidente del Partido Justicialista de Santa Fe. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿cómo está viendo un poco la actualidad del PJ en la provincia de Santa Fe? Un PJ que después de perder la provincia comenzó cada vez más a perder distintos terrenos de juego, y un PJ que aparentemente, con tantas discusiones internas que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en algunos sectores, como por ejemplo ha pasado en Santa Fe, de unificar listas en épocas de elecciones. Un PJ desmembrado le toca agarrar, ¿eh? Sí, complicado, pero en definitiva hay dos cuestiones. La primera es que logramos acordar una lista de unidad donde prácticamente el 90% de los espacios del peronismo la están integrando, pero también haciendo la aclaración que uno, en lo formal, eso no es tan complicado lograrlo. El tema viene después en lo que uno va planteando en el laburo de todos los días, ¿no? En la estructura partidaria. Pero bueno, creo que hay situaciones que nos permiten tener algunas coincidencias y menos diferencias. Un ejemplo es lo que está pasando en la provincia, lo que está pasando en la nación, por lo menos en la última reunión del Ejecutivo Provincial, que fue hace un par de días. Uno se va bastante entusiasmado porque la mayoría de los temas que se trataron, y ojo, en los 70 integrantes están todos los espacios, desde el más kirchnerista al menos kirchnerista y lo que están en el medio. Y sin embargo, cuando vos planteás el tema de inseguridad, cuando vos planteás el modelo económico nacional, cuando vos planteás la cuestión de la reforma constitucional, en general te diría que el 90% coincidimos y tenemos una misma mirada. Es cierto que este año no es un año electoral y de pronto esto facilita la tarea, pero hay voluntad para intentar profundizar las coincidencias, por ahí profundizar la autocrítica y bajar los niveles del pase de facturas, ¿no? Que esto es un poco lo que yo hablo con todos los sectores. Lo único que puse como condición para asumir esta responsabilidad es que me permitan hablar con todos, y esto no está mal, está bueno. Hasta el momento va funcionando, digamos. Va funcionando, si nadie me puede decir por qué estuviste con ustedes, por qué estuviste con el otro, por qué tomaste un café con aquel, que viste, te digo, en eso, en lo personal, bueno, lo estoy haciendo, y bueno, achicando diferencias y buscando consenso, esa es un poco la idea, ¿no? Emitió un documento el PJ después de la... Emitió un documento. En realidad la reunión del lunes había sido convocada con el casi único tema que era la reforma constitucional. Sí. Esto se planteó, el temario, 15 días antes, después, un poco para evaluar las reuniones con Pablo Faría, con el acto del gobernador. Ajá. Pero bueno, llegamos a Rosario y la única verdad es la realidad. Sí. En general, ¿viste? Los compañeros del sur plantearon la problemática, lo que había pasado con el tema de seguridad, y bueno, nosotros tenemos muchos dirigentes del movimiento obrero en la estructura partidaria. Un ejemplo, un representante de la UON planteó casi los 7.000 puestos de trabajo que va a perder la provincia y la UON este año. Entonces, bueno, esto hizo que además del tema de reforma empecemos a plantear estas cuestiones. Estuve viendo el documento del PJ, diseccionándolo un poquito. Me parece que hay 4 temas centrales. Uno es el de inseguridad, que además es el tema con el que encabezan. La reunión fue en Rosario, a horas de lo que había pasado. Eso, con eso flor de piel, digamos, es un tema. El otro son el resto de las críticas al Frente Progresista Cívico y Social, que las repasamos. El otro fue en referencia a Macri y al gobierno de Macri y sus medidas, y el otro en la reforma constitucional, como bien lo planteaba. Respecto de la seguridad, que es tal vez la crítica más fuerte, es duro el documento con lo que plantea hacia el Frente Progresista Cívico y Social. Dice, fracasaron, muchachos, casi 9 años y no hay respuestas. A ver, nosotros separamos la cuestión coyuntural, que es lo que está pasando y demás, que uno desde el punto de vista de las políticas públicas puede aceptar que haya problemas de gestión en una cuestión coyuntural y de corto plazo. Lo que no puede aceptar es que después de 2 gobiernos, y este es el tercero, se siga profundizando la situación, porque vos me decís, bueno, hubo errores, se corrigió, pero no nos olvidemos que hay un jefe de policía preso, ¿viste? Hay una serie de datos que muestran
un fracaso muy fuerte en lo que fue la política de seguridad. Entonces el documento, y esto lo charlábamos, ¿no?, por ahí tiene que ver con la marcha y todo lo que pasó, que fue un poco el disparador, pero revisemos la historia, es decir, 8 o 10 años con el mismo fracaso, lo cual significa que definitivamente hay un fuerte problema de gestión en todo lo que es el Frente Progresista, pero no solamente de los últimos 2 meses. Esto es un poco en eso hicimos hincapié, ¿no? Y Ricardo, ahí también en ese planteo hablan del tarifazo, del traslado a precios, del tarifazo propio del Frente Progresista, al margen del que suma el Gobierno Nacional. Si querés te cuento la factura que nos llegó al partido de Luz. Contame ese dato. Pero ¿cuánto le llegó? 18.000. 18.000 pesos al partido, a la sede acá de Santa Fe. Sí, sí. Pero también plantean la falta de una política productiva para la provincia de Santa Fe en el documento. Cuando notó algo, y lo venimos diciendo, el ministro Contigiani, que asumió, a título personal, lo primero me parece uno de los ministros más lúcidos que le he visto al Frente Progresista en los últimos años, pero que además es una coincidencia en el sector industrial, en el sector productivo. El sector productivo lo está mirando con buenos ojos hoy a Contigiani y por ende al gobierno. ¿Por qué plantean esto de la falta de la política? Fundamentalmente se planteó por algunas cuestiones de economías regionales, es decir, nosotros coincidimos de que el ministro... además coincidimos en muchos de los planteos que hace, pero de pronto creemos de que hay que profundizar algunas cuestiones que es cierto que tienen mucho que ver con las políticas nacionales, pero que de pronto la provincia podría dar algunas respuestas, ¿no? En esto, por ejemplo, la cuenca lechera, ¿no es cierto? Bueno, pero de la cuenca lechera se intenta avanzar sobre un proyecto de una comercializadora de leche, hay propuestas. No, está bien, pero la coyuntura, ¿viste? Creo que hay que atenderla con más dinámica, con más... me parece que hay que profundizar algunas intenciones que existen, pero que de pronto no podemos tenerlas tan demoradas. Entonces creo que por ahí vino la cuestión. Este fue un planteo que vino sobre todo de la gente del interior, de las economías del interior, donde sí se le está exigiendo por ahí una... no se cuestionan tanto la cuestión doctrinaria, que por ahí podemos coincidir en los planteos, sino la ejecución y la dinámica, ¿no es cierto?, de esas políticas. La concreta. Exactamente. Y del Gobierno Nacional también fueron muy críticos en el documento, cuando he escuchado a algunos referentes del PJ mucho más amigables que lo que aparece en el documento. A ver, por ponértelo de alguna manera... Y para no tensionarte mucho la cuerda, que andas tomando café y achicando distancia con todo el mundo. Me pareció mucho más fuerte el documento de lo que le escuché a algunos dirigentes del PJ. Y en el documento plantean consecuencias económicas y sociales irreversibles, dice el documento, respecto a las medidas que está tomando Macri. Porque, a ver, ¿qué ocurre? Y acá juega un poco mi subjetividad, ¿no es cierto? Yo no tengo diferencias muy fuertes respecto en general a la política económica. Es decir, yo por ahí ni siquiera profundizo la discusión en temas puntuales. Es decir, bueno, aumentan las tarifas, abrimos la importación, generamos algunas situaciones de concentración de riqueza con la disminución de retenciones y demás. Está bien, son medidas, pero que tenemos que tener en claro que están respondiendo a un modelo económico con el cual, bueno, nosotros no coincidimos, el justicialismo no coincide, más allá de algunas relaciones que por ahí aceptan algunas cuestiones, que por ahí en el marco de la gobernabilidad se aceptan, pero, a ver, me parece que el destino de un proyecto económico de este tipo no tiene que ver con las mayorías, es exclusivo, no genera inclusión, achica mercado interno. A ver, cuando vos, en una economía, retirás al Estado de su rol que debe tener, cuando en una economía achicás el rol del mercado interno, generás apertura, generás concentración con algunas políticas redistributivas de ingresos, y no hay mucho más que discutir, ¿viste? No hay mucho más, es decir, vos... Los resultados se saben cuáles son, por lo menos los conocemos, entonces creo que la gran discusión es ver cómo diablos revertimos en parte esto, más allá de que el gobierno tiene esa concepción de la economía. ¿Cómo está viendo la postura del PJ a nivel nacional? Porque hay también, uno puede identificar en el peronismo dos posturas, la del kirchnerismo, en retirada de lo que ha sido la gestión nacional, y como ellos mismos lo llaman, la resistencia ahora,
con durísimas críticas, algunas a mi criterio bastante pasadas de rosca. Sí. Y un PJ que bueno, está más en la postura que tiene hoy el PJ en la provincia de Santa Fe para con los dirigentes de la provincia. Juntémonos, propongamos, una postura quizá de una posición mucho más laxa o más conciliadora. Mira, primero, el justicialismo todavía no aprendió a hacer oposición a la nación. Es decir, la derrota del año pasado hace de que algunos todavía estén pensando en una oposición desde el poder, creen que son gobierno. Esto en los discursos, en las actitudes, esto es así. Lo cual es muy peligroso porque te lleva a asumir conductas muy hegemónicas, ¿no? Donde, bueno, yo tengo mi razón y vos que sos del mismo palo, pero vos no sos un tierno, un débil. Y me parece que el peronismo tiene que aprender a hacer oposición, y lo cual, bueno, va a tener que resolver estas contradicciones donde, a ver, yo digo, ni la oposición constructiva se tiene que convertir en complaciente, ni la oposición destructiva tenga que ser panfletaria, ninguna de las dos sirve, ¿viste? El peronismo tiene que empezar a pensar en una oposición inteligente, donde lo que te decía hoy, por ahí me parece que hay que bajar los decibeles, pero ocurre que fue un hecho que ha generado una situación que todavía no se sabe de la cual no se sabe cómo salir. Entonces pasan estas cosas que, a ver, en lo personal no me asustan. Los justicialistas estamos acostumbrados a estas crisis, nos ha pasado en la provincia. Nosotros, después de mucho tiempo, estamos logrando o estamos intentando un accionar en el marco de una lista de unidad. Lo de la nación va a ser complicado. Encima se complica aún más cuando vienen las cuestiones electorales como el año que viene, que seguramente nos va a complicar a nosotros. Nosotros este año tenemos una situación bastante piola porque no estamos discutiendo candidatura, no hay, ¿viste? Entonces, pero esto obviamente se va a complicar. Y me parece que en la nación tenemos que estamos en esta situación, ¿no? Pero tampoco podemos caer en el simplismo, porque el simplismo a veces en política es peligroso porque subestima al adversario, y creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces me parece que de esa crisis el justicialismo va a salir, no tengo en claro los tiempos y demás, pero me parece que hoy no estamos acostumbrados y no sabemos ser oposición todavía. ¿Y en la provincia, perdón Juan, en la provincia? No, porque en la provincia hace ya 9 años que no es gobierno el justicialismo. No, de acuerdo, por eso... Pero tampoco se pudo construir una oposición firme. O se acostumbró mucho en la provincia a hacer oposición y fue cómodo para algunos dirigentes hacer oposición. Sí, muy cómodo, ¿no? Está claro, sí, por supuesto. Porque había algunos que estaban, uno lo veía como diabarro, ¿no? Sí, sienta bien. Sí. Mirá, pero creo que se ha avanzado un poco más, porque yo noto desde mi gestión, lleva 2 meses y medio creo, algunos sectores que de pronto, algunos espacios que de pronto en la nación tienen actitudes muy fuertes respecto a determinados temas, tienen una actitud mucho más piola en la provincia, el mismo sector, ¿no? De más de diálogo, y lo mismo del otro lado, no estoy individualizando a nadie en particular, y me parece que todos se han dado cuenta en que esas partes se tienen que acercar. Llevamos 2 reuniones del Consejo Ejecutivo provincial y ya me estoy preocupando porque nadie se pelea. Entonces, claro, porque de que en el peronismo... Entonces, hoy le decía a un compañero, bueno, en la tercera vamos a meter un tema que alguien diga, no. Alguien tiene que tensar la cuerda. Claro, ¿viste? Porque si en la primera estuvimos de acuerdo en 3 o 4 cuestiones, fuimos a Rosario y más o menos coincidimos, a tal punto que... Viste, los documentos de los partidos se designa a 2 o 3 personas, salió el documento y bueno, alguno va a decir esto, no, está todo, llama, pero si está bien, estamos de acuerdo. Pero bueno, creo que es un tema que por ahí se está logrando porque se han bajado un poco los decibeles y las posturas. Vos vas a ver, yo lo veo en las diferentes secretarías donde por ahí conviven diferentes espacios, pero bueno, se están haciendo... cursos de actualización doctrinaria, se están laburando en cuestiones que movilizan más allá de esto de la oposición fuerte que tenemos que ejercer. Habría que hacer un esfuerzo extra con los concejales de la ciudad de Santa Fe, del PJ, ¿no?
para que puedan lograr. Pero te digo, la mayoría, hasta ahora la mayoría no estaría estando, ¿no? No coincido. Es decir, te digo, yo en lo personal he tenido un par de reuniones donde en un primer momento se trató el tema de endeudamiento, bueno, todo lo que sabemos. Pero por primera vez en el partido están apareciendo reuniones donde vienen los legisladores provinciales, los diputados han tenido un par de reuniones ya en el partido con la departamental, con intendentes, el diálogo con los senadores es permanente, los concejales están en el partido, participan, por ahí yo tengo una mirada donde de pronto tendríamos que resolver algunas diferencias y algunas actitudes respecto a lo que tiene que hacer la oposición, pero ¿sabés lo que puedo rescatar? Es que bueno, están ahí, están para discutir, para que vos le digas, mira, che, yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, por ahí antes no los encontraba para decirles eso y ahora digo a un legislador, a un concejal, no estoy particularizando, ¿no? Sin personalizar ninguno. Para nada. Y el punto que nos quedó sin charlar todavía, por lo menos, es el de la reforma constitucional, que ocupa también gran parte del documento. Hay un mensaje para el Ejecutivo, dice, bueno, primero pónganse de acuerdo en construir mayorías ustedes adentro del Frente Progresista. Que Corral deje de decir que no está de acuerdo, por ejemplo. Pero bueno, eso también lo charlamos, porque a ver, nosotros nos convocan. Yo digo, por ahí me retan los compañeros, porque digo, bueno, el peronismo fue reformista. Sí. El 49, los gobiernos justicialistas de la provincia siempre lo intentaron, no tuvieron el acompañamiento de la oposición. Fuimos a charlar con el ministro Faría y dejamos en claro 2 o 3 cuestiones. La primera es que si el tema prioritario de la reelección, de la reforma es la reelección, no cuenten con nosotros. Es decir, yo no digo que no haya que discutirse eso, pero si la reforma tiene que ver con una pelea del Frente Progresista, donde, bueno, me reeligen a esto o reeligen al otro en el futuro, al otro gobernador, me parece que no es una cuestión prioritaria. Segundo, que nos preocupaban a los tiempos. En un primer momento se hablaba del año que viene y demás, y nosotros no es que le tenemos miedo a una elección de convencionales, pero sí le tenemos miedo a hacer algo que no tenga la responsabilidad que se merece. Es decir, vos cuando reformó una constitución estás marcando el destino institucional de 50 años de historia en la provincia, entonces yo no puedo, en el apuro, decir en marzo tengo los puntos, voto la ley y voy a la elección. Entonces, eso lo planteamos. Y la tercera es el consenso. Ninguna reforma se logra sin consenso. Ahora, si vos te convocan a un acto, ¿no es cierto?, donde termine el acto y parte importante del Frente Progresista, del proyecto político del gobierno, que es el que impulsa la reelección, te dicen no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo, y bueno, muchachos, esto nosotros ponemos voluntad, pero resuelvan esta cuestión internamente y después seguimos charlando. Es decir, nosotros de todos modos no nos vamos a quedar con esto. Ya decidimos empezar a trabajar en consultas internas y para afuera. Es decir, ahí hay algunos compañeros que están ya reuniéndose con especialistas, lo más probable que haya algunas charlas en el partido respecto a este tema de gente que conoce, hablaremos con la sociedad civil. Nosotros creemos de que la reforma no puede ser solamente una cuestión de la dirigencia política, me parece que nosotros tenemos claro de que hoy de pronto a la gente este tema no le interesa demasiado, bueno, tenemos que hacerle interesar porque tiene que ver con la gente, la gente tiene que entender que esto es para ellos. Pero bueno, toda esa tarea no es para 3 meses, ¿me entendés? Entonces, bueno, estas son, no digo condiciones, sino ideas que nosotros aportamos a la discusión, ¿no es cierto? Pero bueno, primero hay que ponerse de acuerdo y después vengan a buscarnos. Ricardo, muchas gracias por venir. Por favor, gracias. Suerte en la tarea de unir al peronismo. Va a ser fácil. Está fácil la tarea. No, ¿cómo? Olvídate, es como, no sé, te diría, reconciliar a Maradona y a las 2 hijas, ahora que están todos hablando de eso, ¿viste? Está imposible. ¿Llegás cansado toda la noche cuando te vas a acostar? Le digo que, no, además se sufre un poquito porque cuando vos haces este tipo de reunión y vos encontrás, viste, bueno, no te voy a decir los espacios, pero vos te podrás imaginar y entras a hacer un paneo, viste, y vas a decir, qué pasa. Pero ya te digo, en la próxima voy a poner algún tema donde nos empecemos a pelear un poco, si no, no sirve. Demasiado. Si no, estoy fracasado. Hay que poner un poco de pimienta. Claro. También, ¿no?